habilidades puedan ser adquiridas de manera adecuada por cada una de las personas. Deben haber unas condiciones neurológicas, otras lingüísticas, psicológicas, para que la adquisición se dé de manera típica durante el desarrollo del individuo. Les voy a mostrar una imagen que para mí pues explica de una manera más fácil cómo es que está diferenciada la comunicación, el lenguaje y el habla. La comunicación pues es todo lo que engloba, todo lo que hacemos cuando interactuamos con las personas. Y dentro de esta comunicación está el lenguaje, que sería lo que nosotros decimos o la intención que tenemos y que la exteriorizamos a través del habla. Si ustedes se dan cuenta, son círculos concéntricos que cuando se unen aquí en la parte de abajo, lo que nos indican es que efectivamente no puede darse una sin la otra, pero que en términos de funcionalidad y de estudio sí podríamos dividirlo para determinar qué es lo que está pasando en cada una de estas habilidades. Vamos a empezar con la comunicación. Aquí es importante reconocer que pues todos somos iguales, pero sí debemos tener en cuenta que existen algunas escalas que nos ayudan a recordar los parámetros del desarrollo. ¿Esto por qué? No podemos comparar el desarrollo de un niño con otro, pero sí hay hitos o habilidades importantes que se van dando en determinados momentos y que tienen que darse para que el desarrollo de habilidades más complejas también puedan darse en el futuro. Vamos a ver cómo se da el desarrollo comunicativo en términos generales. El desarrollo comunicativo básicamente tiene 3 fases. Los primeros encuentros que van de 0 a 2 meses. Esta es la primera parte del desarrollo cuando el niño acaba de nacer y tiene que empezar a adaptarse al medio, regularizar todos los procesos biológicos básicos que mientras estuvo en el vientre no tuvo necesidad de regularizar. Entonces empieza a regularse y adaptarse a este nuevo entorno. Luego vienen las interacciones cara a cara, que van más o menos entre los 2 y los 5 meses. Y aquí se dan los primeros contactos visuales y vocálicos que son duraderos y que lo que permiten es regular mutuamente la atención y la respuesta del adulto que está a su lado. Luego vienen los temas compartidos entre los 5 y los 8 meses, donde el niño incorpora también el objeto a la interacción. Y entonces se da lo que se llama la triangularización. Esto corresponde a que existe una relación entre el niño, el adulto y el objeto. Y lo que genera esta triangulación es mayor atención por parte del niño como del adulto, generando esa interacción que siempre va a ser de ida y vuelta. También aquí hay conductas que son referenciales. Entonces tenemos la convergencia visual, que es cuando la mami voltea a ver hacia un objeto y el niño con sus ojos la sigue. También el gesto deíctico, que sería el señalar, que es como uno de los primeros gestos comunicativos. Luego viene la acción sobre los objetos. Es decir, que el objeto se utiliza como un medio de mantener la atención y la interacción con la otra persona. Lo que queremos saber es que si no hay ninguna dificultad en estas habilidades en estos primeros meses, no vamos a tener ningún tipo de dificultad en la socialización en tiempo futuro. Pero si estas habilidades no se logran, debemos estar alerta para ver si en el tiempo se van adquiriendo o si es necesario estimularlas. Luego tenemos los pseudodiálogos, que van más o menos entre los 8 y los 18 meses. Aquí son habilidades relacionales e integrativas. Hay más simetría conversacional, es decir, el niño hace un sonido, la mamá produce otro, lo mira y el niño vuelve a hacer otro sonido de manera simétrica. Hay más atención conjunta, hay reciprocidad e intencionalidad. Es decir, el niño puede tener intención de llamar la atención a través de sus producciones o de sus movimientos. También puede ser capaz de elaborar planes para pedir lo que él quiere, para satisfacer necesidades y en general es muy proactivo. Aquí hay 2 habilidades. Uno es las habilidades protoimperativas, que tienen que ver cómo el niño usa al adulto para conseguir un objeto, ya sea tocándolo, señalándolo o pidiéndolo a través de la palabra. Y las protodeclarativas, que es donde un objeto puede lograr conseguir la atención de otra persona, que sería un fin social, como cuando el niño toma su sonajero y lo que hace es intentar mostrárselo a su mamá para que entienda que está captando o que está llamando su atención.
Luego viene la etapa de la conversación, que va entre los 18 y los 24 meses. Y las habilidades conversacionales básicas ya comienzan a darse, igual siempre está la simetría, hay más representación simbólica porque en esta edad el niño ya tiene mayor manejo de vocabulario, tanto comprensivo como expresivo, pero también hay mayor desarrollo cognitivo, lo cual le permite hacer mayor análisis de la información. Aquí la verbalización va siendo mucho más progresiva en la interacción y ya nosotros no estamos señalando, sino que casi siempre nos dirigimos al niño con términos verbales. Igual lo empieza a hacer el niño. Aquí el niño aprende reglas formales y de contenido también un poco más complejas de comportamiento. Hay intercambio de información, se dan explicaciones, se dan respuestas, puede generarse discusión, pueden haber expresión de estados anímicos, puede haber petición de aclaraciones y aquí se relaciona, el niño puede relacionar la información que está diciendo en el presente con algo que ha dicho anteriormente, porque también puede empezar a hacer el manejo de cómo transcurre el tiempo. Bien, este sería en términos generales el desarrollo de la comunicación. Ahora vamos a ver cómo es el desarrollo del lenguaje. Ya dijimos que el lenguaje pues es una actividad muy simbólica que lo que permite es expresar y llevar a cabo la comunicación o la interacción con quienes nos rodean. El lenguaje es la adquisición de la lengua materna. Es un proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua natural. La lengua natural pues se refiere básicamente al idioma que nosotros utilizamos, ¿verdad? En el contexto y en el cual nace el niño. Ya otras lenguas pues serán segundas lenguas que adquirirá en el futuro. El desarrollo del lenguaje en términos generales se dice, ¿no?, que se da en los 5 primeros años. Pues obviamente sabemos que el lenguaje seguirá desarrollándose en la edad adulta y bueno, hasta que muramos, porque cada vez iremos aprendiendo mayor cantidad de información en términos de vocabulario, en términos de temas, y eso va aumentando cada vez. Pero las habilidades básicas con las que él podrá llegar al parecerse más su desempeño a la del adulto será en estos 5 primeros años, también dado por la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad de nuestro cerebro para adquirir y crear nuevas conexiones neuronales que permitan guardar habilidades en nuestra memoria. Hay condicionantes para que el desarrollo del lenguaje se dé de manera adecuada. Tenemos la ausencia de lesión, ya sea una lesión física o a nivel neurológico, el correcto funcionamiento y la maduración del sistema nervioso, la capacidad intelectual mínima, es decir, que tengamos habilidades cognitivas mínimas que permitan utilizar la información que el niño está aprendiendo, habilidades sociales cognitivas mínimas, porque si estas habilidades sociales, tal como lo veíamos en el desarrollo de la comunicación, no están, será muy difícil que el niño pueda desarrollar su lenguaje. Y también el contacto con hablantes. Si no hay la posibilidad de interactuar con niños iguales o con adultos o con niños un poco más grandes, obviamente este desarrollo del lenguaje no va a tener un mayor éxito porque no habrá también patrones adecuados de los cuales imitar. Vamos a ver un poquito de la neuroanatomía del lenguaje. Nosotros sabemos que todas las actividades y habilidades que tenemos están gobernadas por nuestro cerebro. El lenguaje siempre se ha dicho que pues está localizado en el hemisferio izquierdo del cerebro, aunque sabemos también que hay habilidades en el hemisferio derecho que permiten que nosotros podamos realizar esta actividad como un todo. Hay áreas específicas en nuestro cerebro que lo que hacen es contribuir a que el proceso del lenguaje se pueda dar. Y tenemos como áreas principales el área de Broca. Bueno, aquí les tengo un gráfico donde están señalados los lóbulos en los que está compuesto nuestro cerebro y estas áreas especiales que nos ayudan a contribuir al desarrollo del lenguaje. Entonces, el área de Broca es un área fundamental que lo que hace es ayudar a trabajar en la producción del lenguaje. Y cerca a esta área también tenemos la representación de los músculos faciales y laríngeos que lo que van a permitir posteriormente pues es la producción. También tenemos el área de Wernicke, ustedes la pueden ver allí. Es un área que está en la parte posterior izquierda del lóbulo temporal y esta se relaciona básicamente con la comprensión. Recordemos también que aquí están
algunas áreas fundamentales de la parte auditiva, ¿verdad? Entonces sería la que nos permitiría comprender lo que nos están diciendo. El córtex motor primario, que lo encontramos en el lóbulo parietal, es el que ayuda a hacer el control del movimiento en ciertas partes de los movimientos voluntarios que ya serían para programar, ¿verdad?, la salida en términos de habla. Y el córtex auditivo primario, que es el que registra los estímulos auditivos. Entonces, estas áreas son fundamentales. Si nosotros tenemos una lesión a nivel de nuestro cerebro en alguna de estas áreas, es probable que estas habilidades que se dan en cada una de ellas, pues se afecten. Y estamos hablando no solamente de los niños, ¿verdad? También estamos hablando de los adultos. Así que debemos considerarlas incluso para la parte de la evaluación, incluso para el tratamiento, para ver cuál sería el mejor enfoque. El lenguaje tiene básicamente dimensiones y componentes. Entonces, las dimensiones son la forma, el contenido y el uso. La forma se refiere a los sonidos o fonemas según el idioma y la estructuración gramatical. Y esta tiene entonces dos componentes. El componente fonológico, que como lo decíamos, corresponde a los sonidos según el idioma en que es del lugar donde estamos, y el morfosintáctico, que se refiere a las reglas que rigen la organización de la estructura gramatical, es decir, cuáles son los componentes, cómo van organizadas las palabras para que lo que yo digo suene congruente, suene lógico y la otra persona lo pueda entender. En el contenido se relaciona con el significado de las palabras, la categorización de la información y la asociación de conceptos. Y aquí tenemos dos componentes. Un componente semántico que se refiere a la forma como nosotros relacionamos todos los significados y todo nuestro vocabulario entre sí para desarrollar tareas no solamente de lenguaje, sino también de aprendizaje. Y tenemos un componente léxico que se refiere a todo el vocabulario que nosotros vamos adquiriendo en la medida en que vamos creciendo. El uso corresponde a las reglas pragmáticas y la intención que tenemos nosotros de comunicar alguna información. Y aquí tenemos un componente pragmático que se referirá al uso del lenguaje en contextos y de forma adecuada y a las funciones que rigen la interacción entre las personas. Como ustedes se dan cuenta, incluso estos componentes del lenguaje tienen una estrecha relación con la parte de la comunicación. Vamos a ver el desarrollo por cada uno de estos componentes. Vamos a hablar primero del desarrollo fonológico. El desarrollo fonológico pues, se refiere al desarrollo de los fonemas que utilizamos en el habla. Aquí básicamente hay dos etapas fundamentales que son el periodo prelingüístico, que va de los 0 a los 12 meses. Y es un estadio de llantos, arrullos y vocalizaciones. Se da el balbuceo con una entonación que va cambiando de acuerdo a si la situación es placentera o displacentera para el niño. Llamamos a esto un periodo prelingüístico porque aquí pues no hay todavía habilidades lingüísticas y no hay producción tampoco de mucho vocabulario. Luego viene el periodo lingüístico que va más o menos de los 12 meses a los 4 años y aquí hay un aspecto importante y es que aparece la marcha. Cuando aparece la marcha, el niño empieza a explorar su entorno y empieza a relacionarse mucho más con quienes lo rodean, aprende vocabulario de todo lo que hay alrededor y empieza a hacer una serie de asociaciones y a desarrollar también su comprensión. Aumenta vocabulario con mayor riqueza gestual, entiende órdenes sencillas como ven acá o dame, que obviamente en el tiempo se van a ir complejizando, adquiere fonemas según la dificultad articulatoria y esta adquisición va a ir en orden también de las habilidades motrices orales que el niño va logrando, es decir, cómo poco a poco va logrando mejorar el movimiento de su lengua, de su mandíbula, de sus labios para poder producir correctamente cada uno de estos sonidos. Igualmente puede hacer ajustes morfofonológicos, como conjugar verbos, de tal modo que la estructura que luego va a exteriorizar sea la correcta. Vendrá luego también el desarrollo de habilidades metafonológicas. Estas habilidades se refieren a la habilidad que tiene el niño para poder analizar los componentes de las palabras que él usa o que escucha. Va a poder separar una palabra en sílabas o en sonidos aislados y va a poder también establecer qué sucede, por ejemplo, cuando yo le doy una palabra y le digo que quite una sílaba,
¿cómo quedaría esa palabra? Estas habilidades que son fundamentales no solo para el desarrollo del lenguaje, también lo son para el aprendizaje de la lectoescritura. Por eso se debe dar en estas edades tempranas antes de que comience ese proceso. Tenemos ahora el desarrollo morfosintáctico. Aquí hablamos del desarrollo morfosintáctico como la habilidad para utilizar las reglas que permiten estructurar las oraciones. Aquí tenemos básicamente 4 etapas. Uno es la etapa holofrásica, que es cuando una palabra representa una idea y, bueno, posteriormente el niño empezará a utilizar 2 palabras. Una palabra representa una idea, por ejemplo, cuando el niño dice tete, no tiene o no puede todavía porque no tiene un vocabulario amplio, no podría decir, ay, dame tete, pero cuando dice tete, mamá ya entiende que lo que el niño quiere es su tete, ¿no? O su pacha. Luego viene el estadio de la habla telegráfica, consecuencias de 2 o más elementos, y aquí el niño utiliza básicamente pues palabras que tienen mayor contenido, ¿no? Los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios y también menos conectores. Entonces ya no hay tantos determinantes, ni tantas preposiciones, ni conjunciones y por eso se dice que el habla es más telegráfica. Pero sí puede realizar oraciones coordinadas. El niño puede decir, por ejemplo, el perro y el gato. Está coordinando 2. Luego pasamos a las oraciones más complejas. Aquí ya el niño pues empieza a tener mayor vocabulario, empieza a utilizarlo en sus producciones y hace mayor control de corrección gramatical. Quiere decir que él va organizando y va teniendo en cuenta el género, el número y el tiempo verbal para que la estructura que está emitiendo sea más lógica y que pueda ser comprendida por quien le escucha. Por último está el estadio del discurso y la narración, que son habilidades mucho más complejas y que implican la comprensión de oraciones de diferentes formas o de diferentes niveles de complejidad y de asociación. Y elabora también el discurso y la narración. La narración, bueno, también está la descripción, ¿verdad? Que es poder comentar lo que él está viendo o también la narración implicaría cuando él quiere comentar lo que está haciendo, lo que ha hecho o lo que ve que otras personas hacen. Igualmente, la narración implica el hecho de poder comentar cómo llevar a cabo un proceso, como una receta, o que él pueda describir cómo va a lograr finalizar una actividad que se le ha encomendado. Vamos ahora al desarrollo semántico, que tiene que ver con los significados de las palabras, la asociación, la categorización y la ampliación del vocabulario. De 0 a 24 meses, que es la primera etapa, se dan las primeras palabras y pues está la comunicación gestual con algunas vocalizaciones, ¿verdad? Obviamente al finalizar más o menos el primer añito el niño ya está diciendo algunas palabras y entonces ya viene esta parte que hablábamos de las holofrases, que es cuando una palabra representa toda una oración. Y él empieza a hacer también la interpretación de las primeras palabras, a comprender qué es lo que le están diciendo o a qué se están refiriendo las personas que le rodean. Y vamos a recordar también que en esta parte es cuando el niño ya está empezando a caminar, entonces aquí también su vocabulario empieza a ampliarse. De 24 a 36 meses puede combinar 2 palabras en el habla telegráfica, que la describíamos anteriormente. Usa palabras de contenido como nombres más verbos y menos de función, que es lo que también comentábamos en la parte de la estructuración. Entonces puede que utilice más determinantes, ¿verdad? Y menos preposiciones, por ejemplo. Y hay un progreso muy rápido en el desarrollo del lenguaje. Esto relacionado con el hecho de poder ya estar caminando y desplazándose y también con el hecho de que algunos chicos ya comienzan a escolarizarse y entonces tienen una mayor interacción con niños que son iguales o más grandes, de los cuales pues pueden ir copiando, aprendiendo o imitando, ¿verdad? Todo lo que se relaciona al lenguaje. De 4 a 5 años, igual sigue aumentando el vocabulario, hay mayor capacidad de categorización. El niño puede tener la habilidad de lograr colocar dentro de un grupo una cantidad de información. Entonces empezamos a categorizar, por ejemplo, las frutas, vamos a hacer un grupo de las cosas de la casa, empezamos a categorizar los colores y dentro de estos mismos grupos, de acuerdo a sus habilidades cognitivas también y a sus procesos cognitivos, va a poder lograr hacer estructuras que son jerarquizadas. Va a saber que dentro de las frutas
hay frutas ácidas, hay frutas dulces, pero que también hay frutas que son amarillas y otras son rojas, y así puede establecer como jerarquías dentro de estos mismos grupos. Vamos ahora al desarrollo pragmático. Recordamos que el pragmático, el área pragmática corresponde al uso que se hace del lenguaje en la interacción social. Existen aquí básicamente tres etapas, que son la etapa preverbal, que es antes de que el niño pueda decir algunas palabras, donde el niño aprende a interactuar de manera básica a través de los sonidos vocálicos o del balbuceo y también a través de sus movimientos, de su llanto. Comienza la actividad conjunta, es decir, la interacción que establece con su mami en primer orden, luego con su padre o con las personas que están más cercanas. Aprende el carácter recíproco de la comunicación. Es decir, él se da cuenta que hace un sonido y alguien viene, le presta atención, lo mira, le hace un cariñito y él vuelve otra vez entonces con esta estimulación o con este reforzamiento a hacer otro sonido para mantener entonces esa atención de esa persona. Luego vienen las primeras palabras, que es cuando empieza a ampliarse el vocabulario y el niño aprende a tomar turno para hablar. Obviamente todavía no lo hace como un adulto, pero es capaz de estar escuchando mientras la otra persona habla. Usa recursos verbales y no verbales para captar la atención. Entonces aquí ya tenemos vocabulario, ya podemos hacer algunas estructuras y aquí el niño entonces puede también incluso con sus gestos faciales o sus gestos corporales, puede también ayudar a dar énfasis en lo que él quiere comunicar. También hay mayor responsabilidad en el diálogo, es decir, si comenzamos un tema, puede mantenerse en ese tema contestando preguntas que nosotros hagamos, es decir, no se sale del tema. Obviamente no lo va a poder hacer durante un tiempo muy largo, pero de acuerdo a su edad podrá mantenerse dentro de él. A partir de los 3 años, entonces, el niño ya espera reconocimiento por lo que está diciendo, ya sea que reciba una respuesta a su comentario o que se le haga algún comentario por parte de su interlocutor acerca de lo que él está diciendo. Igualmente, él puede reconocer lo que el otro dice. Y lo que esperaríamos es que no solamente el niño pueda contestar una pregunta, sino que pueda añadir información que puede ser relevante para su interlocutor. Puede mantener el tópico igual o el tema de conversación por mayor tiempo y también usa el lenguaje para cumplir más propósitos. Es decir, puede cubrir sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, sus necesidades sociales a través del uso del lenguaje. Incluso manipular, ¿no? Siendo la manipulación una actividad pragmática que también da cuenta de la parte cognitiva, es decir, cómo está desarrollándose sus habilidades cognitivas para poder inferir o para poder modificar su entorno. Existen también unas funciones pragmáticas durante el desarrollo de estas habilidades que han sido categorizadas en 3 fases, ¿no? La fase 1 tiene como características funciones instrumentales, donde el niño utiliza al otro con un fin, la reguladora a través del llanto, la interaccional, es decir, mantener la atención de la otra persona, la personal, cuando él llora porque tiene hambre, la heurística y la imaginativa. Entonces aquí, esta es como la primera fase, que sería cuando el niño está pequeño. Luego viene la fase 2, que es transicional, que tiene que ver con la pragmática, es decir, cómo el niño empieza a usar el lenguaje para la interacción, la función matética, que tiene que ver con el aprendizaje, y la ideacional, que pues en esta etapa ya también se relacionaría con la parte cognitiva. La fase 3, que tiene que ver ya con un sistema más adulto, entonces las habilidades serían ideacionales, interpersonales, textuales y también pues serían contextuales. Estas funciones se van dando a lo largo del desarrollo del lenguaje, ¿no? Dentro del área de la pragmática. Bien, vamos ahora a hablar del habla. El habla pues es la exteriorización, ¿no? Del lenguaje, es decir, la parte más motora, por así, si así lo queremos llamar, de la producción. Ya sabemos que el lenguaje es comprensivo y expresivo, y en la parte expresiva pues está el habla, que es la que permite exteriorizar la información que nosotros tenemos o que nos están solicitando. A continuación les voy a mostrar un cuadro donde se determina en términos generales cómo es que se hace la adquisición de los fonemas
¿verdad? A lo largo del desarrollo por parte de los niños. Sin embargo, pues vamos a tener en cuenta que el desarrollo y la adquisición de los fonemas, pues no es para todos igual, ¿verdad? Y se puede ir dando con algunas diferenciaciones. Bueno, antes de ver el cuadro, vamos a ver algunas generalidades del habla. Les decía que es la forma en que expresamos nuestra lengua, incorpora la coordinación de acción muscular de la lengua, los labios, la mandíbula y el tracto vocal, y está unida íntimamente con la audición, el lenguaje y la cognición. Todos pensamos que el habla es lo más importante, pero si nosotros no tenemos audición adecuada y si no tenemos un desarrollo del lenguaje que vaya dentro de los parámetros y que tengamos un desarrollo cognitivo que también esté dentro de los parámetros con habilidades suficientes, el habla no se va a dar. Por más que tengamos nuestros órganos fonoarticuladores en perfecto estado, estos condicionantes no van a permitir, si no están adecuados, que nosotros logremos a un desarrollo del habla que sea, que nos permita, ¿no?, mantener un nivel de comunicación con las personas que nos rodean. El habla tiene básicamente tres elementos: la articulación, que pues corresponde a la forma como se producen los sonidos o los fonemas; la voz, que es el uso de las cuerdas vocales y la respiración para la producción de los sonidos; y la fluidez, que es el ritmo al hablar. Estos tres elementos también pues tienen que conjugarse para que para que podamos tener un habla que sea inteligible, es decir, que pueda ser comprendida por las personas que nos rodean. Generalmente, pues, los niños se hacen comprender mejor de sus iguales y con su familia. Progresivamente van aprendiendo, van mejorando su habilidad articulatoria y su habilidad de estructuración, y esto permite que no solamente su familia la entienda, sino otras personas que están a su alrededor. Vamos a ver de la neurofisiología del habla. Ya dijimos en el tema del lenguaje que pues, nuestro cerebro es el que gobierna todas nuestras habilidades y las actividades que nosotros hacemos de manera automática en el día a día. Para el habla también hay ciertas zonas ubicadas en los lóbulos de nuestro cerebro que son las que permiten que nosotros podamos completar un proceso de producción de palabras. Entonces, cuando yo quiero decir una palabra o me preguntan y debo comenzar a decir algo, a producir, entonces lo primero que sucede es la fase 1, que se da en el lóbulo temporal, donde se hace una selección de la palabra. Recordemos que en el lóbulo temporal tenemos el componente semántico, que es todo el vocabulario que nosotros tenemos a nivel comprensivo y expresivo. Una vez que se selecciona la palabra, pasamos a la fase 2, que se da básicamente en el área de Wernicke, que es el área asignada para donde él va asignando a cada una de las palabras los sonidos correspondientes en el orden, ¿verdad?, en que están en dicha palabra, que sería este componente fonético. Aquí solo se asigna el sonido, ¿no? Todavía no hay producción, solo le va asignando el sonido. Posteriormente va a la fase 3, que se da en el área de Broca, donde empiezan a asignarse los movimientos musculares para cada sonido de cada palabra. Entonces ya empieza a organizarse la producción. Pasamos a la fase 4, que sería la corteza motora, que es la que envía la información sobre la pronunciación a la boca, a la lengua y a la laringe. Es decir, aquí ya empezamos a activar todos los músculos que intervienen en la producción de cada uno de los sonidos a nivel de nuestros órganos fonoarticuladores. Y el cerebelo en la fase 5 lo que hace es ordenar temporalmente la secuencia adecuada de esa producción. Es decir, nos va ayudando a organizar los sonidos para que cuando estos sean emitidos estén en el orden que corresponde para que puedan ser comprendidos. Todo este proceso de 5 fases solo se da en 0,25 segundos. Imagínense que la producción de una palabra no demora ni siquiera un segundo para ser producida. Sin embargo, a pesar de que este es un tiempo muy corto, sabemos que pues hay niños que tienen tantas dificultades que este proceso les puede llevar más que ese tiempo y puede que no puedan cumplir con todo el proceso de las 5 fases. Por eso es importante saber si tenemos una dificultad de habla, qué es lo que está afectado para poder incidir directamente en esa habilidad o en esa fase y poder ayudar a solucionar el problema y crear un proceso de habla que vaya pareciéndose más según su edad cronológica.
En el desarrollo del habla, entonces aquí sí tenemos ya el cuadro del que les hablaba. Este es un cuadro que nos muestra cómo es el desarrollo o la adquisición de los fonemas de acuerdo a la edad. Obviamente, pues, como diríamos, esto no está escrito en piedra porque la verdad es que esto puede ir cambiando, aunque sí debemos tener claro que ciertos fonemas tienen que estar adquiridos más o menos a cierto límite de edad. No puede ser precisamente 2 años, 6 meses, pero sí que antes de los 3 años, por ejemplo, el niño ya pueda tener todas las vocales. Vamos a hablar de fonemas aquí, la P, la T, la K, B y M. Y también la G, la N, J y N. Los estoy nombrando como letras, ¿verdad? Porque tal vez si lo digo como fonemas quedamos un poco medio despistados, ¿verdad? No son fáciles, digamos, de entender. Luego, de los 3 años hacia los 4 años, estamos hablando de un año completo, tendríamos la adquisición del fonema F, Y, Che, y comienzan entonces también los dífonos vocálicos. Esto se refiere a los diptongos que nosotros tenemos en las palabras. Finalmente, los niños es un poco difícil para ellos entender. A ver, no sé si me están escuchando bien, aquí me aparece un mensajito, espero que me estén escuchando perfecto. Entonces, decíamos que se empiezan a desarrollar los dífonos vocálicos, que son los diptongos, ¿no? Y aquí sucede que a los niños les parece muy raro que existan dos vocales seguidas y a veces les cuesta un poco poderlas producir porque la secuencia en general es consonante, vocal, consonante. Entonces, puede que les parezca un poco extraño. Pero sin embargo, aquí ya se hace la adquisición completa. También adquieren el fonema L y el fonema D. De entre los 4 y los 5 años, entonces aparecen los dífonos consonánticos, que ya sería cuando hacemos las combinaciones con la L, o generalmente como pla, bla, fla, cla, gla, tla, y el fonema S. También aparecería el fonema R, vibrante simple, que sería el que corresponde a la palabra pera, ¿verdad? Que es intermedio. Y entre los 4 y los 5 años ya aparecen los dífonos consonánticos con la R, como tra, tre, tri, dra, dre, dri. Y por último, pues la adquisición del fonema R vibrante múltiple, que es un poco más difícil por el tipo de movimientos y habilidades motoras finas que requiere que tenga el niño para poderlo producir. Y este vibrante, pues es la R inicial o la R media o la R final, como de ratón, como de perro o como de cantar. Esto es a grandes rasgos la adquisición de los fonemas, ¿no? Y pues es importante ir teniendo en cuenta cómo se va dando, porque si no se va dando, hay que ir trabajando para que se vayan adquiriendo y que lleguemos a una edad de 5 años con todos los fonemas adquiridos, dado que a esta edad ya comienza el proceso de la lectoescritura para algunos de los chicos. Ahora les quiero compartir un cuadro de habilidades por edades. Aquí pues digamos que estamos integrando la comunicación, el lenguaje y el habla. En términos generales yo he dividido la comunicación, un apartado, el lenguaje en otro y el habla en otro. Pero en realidad en la vida práctica y en lo cotidiano nosotros no lo dividimos, porque nuestra comunicación tiene lenguaje y tiene habla y no se puede dividir. Sin embargo, sí hay ciertas habilidades que debemos tener en cuenta que se deben ir dando a lo largo del desarrollo en los primeros años y que estas habilidades dan cuenta tanto de la comunicación, del lenguaje y el habla. Entonces, de los 0 a los 3 meses, el niño reacciona a los sonidos, se calma o ríe cuando le hablan, reconoce la voz de la mamá, si llora se calma al oírla. Si lo están alimentando y alguien le habla, puede que deje de seguir chupando y tiene una pausa y vuelve a continuar, balbucea, murmura o emite sonidos que son agradables, llora de modo especial según la necesidad que tiene y sonríe cuando ve a su mamá. Luego de los 4 a los 6 meses sigue la fuente sonora con sus ojos, es decir, tenemos un sonajero, pero cuando lo escucha no solamente lo oye, sino que se fija hacia dónde está moviéndose, ¿verdad? Hacia dónde lo lleva la mami, o cuando es un colgante también lo sigue. Responde a los cambios en el tono de la voz de las personas que le hablan, reconoce objetos que producen sonidos, presta atención a la música,
balbucea parecido al habla y entonces aquí empieza a hacer producciones como pa, ba, ma y ya estamos pensando que está comenzando a decir papá o mamá. En realidad todavía no son palabras que tienen un significado. Aquí se ríe, balbucea cuando está emocionado o cuando está triste y hace sonidos de gorgoteo cuando está solo jugando con alguien. El gorgoteo son producciones más guturales, ¿no? Con fonemas como g, ¿verdad? Y que van siendo como avanzando porque las primeras son más bilabiales, cuando pa, ba, ma, y aquí ya son un poco más guturales. De 7 meses a 1 año, entonces él ya juega a aplaudir porque ya empieza a reconocer también las partes de su cuerpo, empieza a darse cuenta de que tiene manitos, empieza a, digamos, a tener más conciencia, ¿no? de su cuerpo. Voltea y mira hacia la fuente sonora, lo cual indica una habilidad auditiva. Escucha cuando se le habla, entiende palabras comunes de su entorno, es decir, las que están alrededor, como su tete, como la mamá, etcétera. Responde a lo que se le pide. Recordemos que más o menos hacia el año, el niño ya está empezando a caminar, entonces ya está o gateando y ya empieza a desplazarse. Entonces aquí si le decimos ven acá, es probable que se desplace hacia nosotros. Empieza a balbucear grupos de sonidos mucho más largos, que ya aparecen más palabras. Balbucea para llamar la atención y mantenerla, se comunica con gestos, se levanta sus brazos, los estira, imita diferentes sonidos del habla. Comenzamos la imitación del adulto y es lo que va empezando entonces a diferenciar también las etapas. Y al año más o menos él ya puede estar produciendo, bueno, 2, 3 o tal vez mayor cantidad de palabras, ¿no? Pero serán las más importantes, papá, mamá, tete, leche, y aquí estas sí ya tienen un significado y están relacionadas con el objeto mismo. Entre el año y los 2 años ya conoce y señala varias partes de su cuerpo, sigue órdenes simples, entiende preguntas simples, disfruta cuentos, canciones y rimas breves, señala dibujos cuando se le pide, adquiere palabras constantemente, recordemos que aquí ya está caminando, se está desplazando, hace preguntas usando 1 o 2 palabras para satisfacer su necesidad, que puede ser física o solo la parte como más de interacción, junta 2 palabras, usa diferentes sonidos de consonantes al comienzo de las palabras y más o menos puede tener entre 10 y 15 palabras. De los 2 a los 3 años usa una palabra para casi todo, recordamos la holofrase, y luego va aprendiendo a utilizar frases de 2 o más palabras, ¿verdad? Porque aquí estamos entre 2 y 3 años. Usa sonidos de la G, la F y la S y se hace entender por los miembros de la familia y las personas como más allegadas. Nombra objetos para pedirlos o para mantener la atención de la otra persona. Entre 3 y 4 años, oye cuando lo llaman, es decir, responde a su nombre, así le estén llamando desde otro espacio. Oye televisión o radio al mismo volumen que las demás personas de la familia. Contesta cuando se le preguntan quién, qué, dónde o por qué. Habla sobre lo que hace en la escuela o cuando va a la casa de sus amigos, es decir, ya hay narrativa. Usa oraciones con 4 o más palabras, habla fácilmente y aquí no tiende a repetir ni sílabas ni palabras. En este punto, entre los 3 y los 4 años es cuando se puede presentar también un problema de tartamudez, que puede ser un problema pasajero, dado que el niño está aprendiendo vocabulario y está aprendiendo a organizar las palabras en las oraciones. Sin embargo, pues esto tendrá que pasar muy rápidamente porque si persiste y se mantiene, pues ya hablaríamos de otro tipo de dificultad. Y más o menos a esta edad tiene entre 800 palabras en promedio. De 4 a 5 años, atiende a un cuento corto y contesta preguntas sobre él, escucha y entiende lo que se le dice en casa y en la escuela. Igualmente recordamos que aquí pues el niño ya está escolarizado a esta edad, entonces su lenguaje y el lenguaje de los demás empieza a ser muy comprensivo porque tiene una buena cantidad de vocabulario, ¿verdad? Y de estructuras que le permiten hacerlo. Usa oraciones con mucho más detalle, es decir, oraciones mucho más complejas, con más elementos. Relata cuentos manteniendo el tema. Se comunica fácilmente con otros niños, o sea, con sus iguales o niños que son de su misma edad y también con adultos.
dice la mayoría de los sonidos correctamente y puede que no pueda producir la L, la R o la Ch, probablemente, porque requieren habilidades motoras finas un poco más complejas. Usa palabras que riman, nombra algunas letras y números porque ya está en proceso de aprendizaje. Usa la gramática como la del adulto, que esto es fundamental, por eso se dice que más o menos el desarrollo sea hasta los 5 años, porque aquí casi todas las habilidades del niño ya se parecen mucho a las habilidades del adulto y posee un vocabulario de más o menos 1.500 a 2.000 palabras, es decir, un vocabulario bastante amplio. Bien, como ven, pues esto que hemos descrito como habilidades por edades hacen un recuento, ¿verdad? Uniendo la comunicación, el lenguaje y el habla. Ya para finalizar, les voy a comentar acerca de la clasificación que hay de las dificultades de la comunicación, que pues no solamente son comunicación, sino lenguaje y la parte de articulación. Esta clasificación nos la da el DSM-5, que es el manual que clasifica patologías. Entonces, de acuerdo a este manual, dentro de los trastornos de la comunicación puede haber trastornos de lenguaje, que pudieran ser de lenguaje comprensivo o lenguaje expresivo. Pueden haber trastornos fonológicos, trastornos de fluidez de inicio en la infancia, que sería lo que llamamos el tartamudeo. Pueden haber trastornos de la comunicación, que estos ya se están teniendo en cuenta, antes no se tenían en cuenta, que tendrían que ver con ese componente pragmático que tiene que ver con la interacción y la forma como el niño se relaciona con su entorno, y los trastornos de la comunicación especificados. Estos trastornos, este último diagnóstico, pues es aquel donde puede tener las características de alguno de los anteriores, pero no cumple con todas las características para poder ser, digamos que, rotulado con alguna de estas trastornos nombrados anteriormente y que pues en general no tienen explicaciones por deterioros cognitivos o deterioros neurológicos, ¿verdad? Bien, esta es la información que les quería compartir. Lo que quería, pues, entre otras cosas, era como despertar el interés. Yo sé que, pues, aquí, pues, falta muchísima información de la que pudiéramos abordar en términos, por ejemplo, de la clasificación de las dificultades, del tratamiento, del pronóstico, pero tal vez son temas que nos van a permitir tener nuevas charlas, ¿verdad?, para poder ahondar en estos temas. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a abrir el espacio para las consultas. Tengo, si quieres, Margarita, seguís Dígame. en video. Señora. ¿Sigue tu video encendido? Mi video sí lo tengo abierto, igual que mi micrófono. Ok. Tengo algunas consultas en el chat. La primera es hablando sobre, la mayoría son hablando de algunos casos. El primero es, mi hija pronuncia algunos vocablos separadamente, pero al utilizarlos en algunas palabras, los omite o sustituye. ¿A qué se debe y cómo ayudarle? Una niña de 4 años. Bueno, en principio siempre recordar que cuando nosotros queremos establecer el origen de algunas dificultades, yo siempre sugiero, hay que hacer evaluaciones completas, tanto de la parte motriz, de la parte del lenguaje y la parte cognitiva, porque queremos establecer cuál es la base de esa dificultad. La producción puede estar afectada un poco por la falta de vocabulario o puede estar afectada también por la parte articulatoria. Y el habla, recuerden que también tiene un componente auditivo, que si este procesamiento auditivo no se hace de manera adecuada, puede que la repetición de palabras también esté afectada, es decir, ya la producción. Entonces, lo mejor siempre es hacer una evaluación y ver cada uno de los componentes para determinar en qué lugar es que está la falla y cómo se puede incidir, ¿verdad? ¿Qué actividades se pueden desarrollar? Pero es probable que tenga o que esté relacionada con la parte auditiva en el procesamiento o también con la secuenciación de los movimientos para la producción correcta de la palabra como una unidad. Ok. La siguiente es
¿Qué sugiere si un niño de 3 años tartamudea al hablar, pero no siempre, pero no siempre? Después de escuchar parte del tema, pensaría que es un problema del habla, hablando de las fases neurofisiológicas del habla. Pareciera que la organización le cuesta. Esa etapa de narración o al momento de hacer descripciones o querer recordar algo que pasó hace días, se queda, por decirlo así, trabado, diciendo y su gesto facial muestra que está pensando lo que quiere decir. Sí, mire, bueno, decíamos que la tartamudez pues tiene una etapa que es como fisiológica, es decir, que es muy típica porque el niño está adquiriendo su vocabulario y está aprendiendo a estructurar las oraciones. Entonces, digamos que todavía ahí el niño le cuesta un poco encontrar rápidamente la palabra correcta para hacer la estructura. No le sucede a todos, para algunos no hay tartamudeo, lo hacen de manera fluida. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que estamos en una edad de 3 años y aquí hay que dar chance para que él la vaya desarrollando más vocabulario, mayor habilidad de estructuración y lo que podemos hacer es escucharla, no completarle todas las oraciones, pero sí ir enseñándole más vocabulario, enseñándole a hacer mayor cantidad de oraciones que cada vez sean un poquito más largas y vamos trabajando sobre todo en el vocabulario. Yo me doy cuenta cuando recibo niños que tienen problemas de tartamudez, que a veces está afectado mucho la parte del vocabulario, es decir, que les falta conocer más vocabulario, que es lo que hace que él no encuentre correctamente la palabra. Y yo creo que hay que dar chance en este desarrollo del lenguaje a que vaya avanzando. Ahora no podemos dejar que avance tanto tiempo, ¿verdad? Digamos que a los 3 años y medio, un poco antes de los 4, tenemos que revisar cómo va cediendo ese tartamudeo, porque puede ser no puede permanecer por más de 6 meses, tendría que desaparecer antes. Ok. La siguiente dice, ¿cuál sería la edad adecuada para identificar que el niño tiene problemas de lenguaje? Bueno, como yo lo coloqué en alguna de mis diapositivas, no es bueno compararnos, ¿verdad?, con los demás, pero sí existen hitos del desarrollo y en el lenguaje también lo son, como lo mostraba yo en los últimos cuadros. Tenemos que ir revisando según la edad que tiene cada chico, si va cumpliendo con esos hitos del desarrollo. Si lo va haciendo, pues es obvio que va a ir superando las dificultades. Obviamente nosotros como padres no somos expertos en todo este tema del desarrollo, pero debemos, en cierto modo, sí, como que si yo voy viendo que mi otro chico adquirió este vocabulario o esta forma de hablar o esta estructuración a cierta edad y el otro no lo ha hecho y ya va pasando 3 meses, 4, 5, 6 meses y veo que no progresamos, hay que tener en cuenta que son como signos de alerta, ¿verdad? Y entonces ahí es donde sí tenemos que consultar porque hay que hacer una evaluación exhaustiva para ver según los estándares, ¿verdad? Y las pruebas estandarizadas que se utilizan para evaluar cómo va cumpliendo con esos hitos del desarrollo y cómo se puede estimular para que los vaya alcanzando. Muy bien. La siguiente consulta es sobre un caso. Un niño de 3 años solo balbucea, solo dice alrededor de 10 palabras más o menos pronunciadas. Cuando quiere algo lo señala. Además también cuando tenía alrededor de año y medio sufrió un episodio traumante. Se quemó la mayor parte del cuerpo con agua hervida, dice. Y a lo mejor ese episodio se relaciona un poquito también con el problema. ¿Qué se podría sugerir en ese caso? Bueno, digamos que en términos generales uno siempre estaría viendo que si el niño ya tiene 3 años, ya es un niño que camina, se desplaza, a lo mejor ya está en su escolarización, entonces aquí su vocabulario sí tendría que ser muchísimo más amplio, ¿verdad? Y tal vez podríamos revisar dentro de la historia de su desarrollo cómo fue, desde que nació, cómo fue su desarrollo tanto en la parte del lenguaje como en la parte de la comunicación para ir viendo si en realidad fui cumpliendo con estos hitos del desarrollo y luego determinar también qué tanta influencia tuvo pues este episodio, porque claro, hay episodios que pueden marcar emocionalmente y esto nos puede retraer o alejar un poco de la interacción. Si yo me alejo de la interacción, no voy a tener la oportunidad de expresar, es decir, me voy a cohibir, no voy a utilizar, digamos, más mi vocabulario ni las estructuras para comentar, pedir, solicitar
a las personas que me rodean. Por otro lado, si él señala, es una conducta que es muy básica y que para los 3 años ya no debería estar, porque para eso está el lenguaje verbal, que es el que sustituye todo señalamiento. Puede ser también que aquí el niño se acostumbra a que cuando él quiere algo, solamente lo muestra y entonces se lo entregamos. Es decir, no damos la oportunidad a que haga una petición verbal. Así que hay que estimular a través de la producción de frases cortas que él pueda imitar para que él pueda solicitar y pueda pedir lo que quiera. Se acostumbre a solicitar verbalmente en vez de utilizar el señalamiento, ¿verdad? Que ya sería una conducta que para su edad pues estaría, digamos, inadecuada en realidad. Ok. El siguiente dice, ¿qué recomienda para una niña de 2 años que solo dice 3 palabras por falta de estímulo? Tendríamos que comenzar con palabras que comienzan con P, T, K, B y M. Bueno, mire, alrededor de la parte articulatoria, pues digamos que no hay nada escrito en piedra. Muchos de los niños aprenden incluso a decir primero palabras con la S, porque también es un fonema muy frecuente, ¿no? Si hablamos del español. Entonces, aquí podemos empezar a trabajar con el vocabulario que corresponde a lo que le rodea a ella, porque es el vocabulario inmediato, son las cosas que ella va a pedir. No es el vocabulario un poco raro y extraño que ni conoce o que no está a su alrededor. Así que podemos comenzar es con un vocabulario que sea más de su entorno, pero claro, vamos a tener en cuenta que dentro de ese vocabulario pues sean palabras cortas, ¿verdad? Podemos comenzar con palabras monosílabas, luego palabras bisílabas, y también podemos tener en cuenta obviamente el orden de los sonidos, ¿no? Porque pues mucho más fácil decir palabras con la P, B, M que decir palabras con la L. Y entonces podemos enfatizar a lo mejor en estos sonidos para que vaya aprendiéndolos. Lo importante aquí también es el tiempo, porque se relaciona con el procesamiento auditivo, es decir, que ella, digamos, esté atenta tanto visual como auditivamente cuando le estamos queriendo enseñar una palabra. De lo contrario, no va a poder procesarla auditivamente, no la va a aprender y no la va a poder usar en el futuro. Excelente. La siguiente es, ¿se puede decir que una niña de 2 años tiene retraso del habla si solo repite cuando se le pide los sonidos de perro, gato, vaca, dice mamá y señala lo que quiere? Bueno, yo siempre, igual, ¿no? Siempre vamos viendo los hitos del desarrollo y vamos comparando para ver si ella va cumpliendo con ellos. Y tenemos que ver qué función cumplen también estos sonidos, qué tanta interacción le estamos dando, qué tanta estimulación estamos haciendo, tanto a nivel de vocabulario como de situaciones comunicativas que a ella en realidad la obliguen, ¿verdad?, a utilizar más palabras. Obviamente nosotros a veces nos empeñamos en algunas tareas, ¿no? En queremos enseñarle las onomatopeyas y entonces nos quedamos enseñándole ellas. No, si ya las sabe, tenemos que progresar hacia habilidades un poquito más complejas. Si no logramos avanzar, entonces ahí es donde debe llamarnos la atención cuál puede ser la dificultad, que como lo decíamos ahora, puede ser un poco en la parte auditiva, pero también puede ser en la parte oromotora, pero todo esto influenciado incluso por la parte de la comunicación, ¿no? Por la parte de la interacción. Si no hay mucha necesidad, pues es obvio que sus producciones van a ser mínimas, ¿no? Y entonces nosotros como adultos somos los que regulamos también qué tanto el niño va aprendiendo, porque nosotros somos los que damos esa estimulación. Entonces tenemos que ir viendo qué queremos que ella aprenda de su entorno en términos de vocabulario para que lo pueda utilizar e irlo implementando. Bien. Las últimas 2 preguntas serían, ¿cómo puedo estimular el lenguaje a un niño con síndrome Down, cuya edad cronológica es de 6 años y el desarrollo del lenguaje es de como 1 año y medio? Bien, yo siempre digo que están las pruebas estandarizadas, que son las que nos permiten evaluar cómo van los desempeños y compararlos con el típico, ¿verdad? Con el desarrollo típico. Pero indudablemente, para este tipo de diagnósticos, nosotros lo que tenemos que mirar es al niño en sí, no comparado con las escalas, porque lo que queremos es ir viendo cómo él, comparado con él mismo, va avanzando. Y lo que vamos a estimular es todo lo que le pueda servir en su entorno. Si yo le voy a enseñar un vocabulario, pues tendrá que ser el vocabulario con el que él pueda pedir las cosas que él quiere. Entonces tenemos que ir empezando a trabajar en eso. Obviamente también deberíamos tener en cuenta
cuáles son las operaciones cognitivas que para estas edades se están dando y hacer actividades consecuentes con este tipo de habilidades que el niño tiene, porque si vamos a proponer actividades que sean muy complejas, será obvio que no las vamos a lograr. Entonces, tener en cuenta la parte cognitiva, la parte, como ya lo digo, la parte del desarrollo del lenguaje, la parte incluso emocional, pero sobre todo el contexto, porque el contexto es el que nos ayuda a determinar qué variaciones y qué es lo que el niño necesita aprender, ¿no? Bueno, yo confieso, no soy tan experta en síndrome de Down para este caso, pero yo creo que cualquier niño con cualquier tipo de dificultad o un diagnóstico, lo primero que hay que tener en cuenta es su propio perfil, ¿no? Y tener en cuenta sus habilidades y cómo poder ayudar a que estas habilidades vayan mejorando. Ok. La última consulta es, ¿estos parámetros de estudio del habla solo se aplican al hispanohablante? Y tengo entendido que el cerebro de las niñas tiene un desarrollo hormonal distinto al de los niños, que es mucho más largo, como 24 meses. ¿Esto tiene alguna repercusión cerebral en su desarrollo posterior del lenguaje entre uno y otro? Bueno, digamos que en términos generales nuestro cerebro es más o menos igual en todos, ¿no? Todos tienen la misma cantidad de lóbulos, tenemos las mismas áreas con funciones específicas. Lo que sí es que pues obviamente las mujeres tenemos como un poco más de habilidad en la parte comunicativa. Entonces, esto lo que nos ayuda es a pues ser mucho más comunicativas, a tener mayor capacidad de lenguaje, comparado con los varones que en general tienden a desarrollar el lenguaje de manera un poco más lenta, ¿no? En cambio, las mujeres casi siempre lo desarrollamos más rápido, somos más comunicadoras. Incluso se nota también en algunas patologías, ¿no? En algunos diagnósticos donde los niños tienden a tener más dificultad en la comunicación y el lenguaje, mientras que tenemos menos población femenina con dificultades en estas áreas. Entonces, sí hay alguna diferencia y tiene que ver con estas habilidades. Bueno, me perdonas porque no recordé la pregunta anterior. La primerita fue, ¿estos parámetros de estudio del habla solo se aplican al Ok. hispanohablante? Bueno, recuerden que las pruebas que se crean a nivel mundial, digámoslo así, algunas se estandarizan de acuerdo a la población, de acuerdo a los países. Digamos que nosotros los latinoamericanos tenemos un promedio más o menos igual de desarrollo, no así, por ejemplo, para los países europeos o de pronto para Norteamérica. Por eso las pruebas se estandarizan y también muchos digamos, de los parámetros que se tienen para revisar o para comparar los desarrollos se hacen más de acuerdo como a las características de la población que tienen, o a las poblaciones que tienen más o menos las mismas características, ¿no? Lo que sí es cierto es que las habilidades comunicativas en general, por ejemplo, el niño balbucea, llora, mira, genera atención conjunta y casi siempre lo hace en los primeros meses. La variación podrá ser muy poca. Ya de pronto donde vemos mayor diferenciación es en la adquisición de los fonemas, en la adquisición del vocabulario, en la forma de estructurar. Pero en términos generales, casi todos los hitos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, sí, yo creo que tienden a ser bastante universales. Ok, excelente. Esa sería, dado el tiempo, serían hasta ahí las consultas. Algunas que se nos han quedado por aquí, podemos también contestarlas por medio del correo electrónico. Como ya les mencionamos, les vamos a enviar el enlace de la grabación para las personas que se incorporaron cuando ya empezó la charla y en general para todos los participantes el día de hoy. Em, Y pues solamente nos resta agradecerles a todos por su asistencia. Sabemos que tenemos una población bastante diversa, tenemos padres de familia, maestros, terapeutas. Les agradecemos a todos mucho por su tiempo y esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier otra duda que tengan, por favor no duden en ponerlo en el correo electrónico y quedan todos cordialmente invitados para el próximo lunes a las 5 de la tarde con el tema que es la integración sensorial. Muchas gracias Muchísimas a todos. gracias. Muchas gracias a todos por escucharme. Es muy rico poder compartir y cualquier duda que tengan, pues siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.